Uno. Y es el último, ¿eh? Sí. 1, 2, 3. Hola. Hola. Buenas tardes, somos Chilaquiles Verdes, noches, tardes. Noches. Venimos a hablarles sobre marxismo. Aquí con nosotros está mi compañero Yamil. Fernando Montserrat. Marcos. Mili. y yo, su servidor, Eli. Este es el último episodio del podcast también. Cabe aclarar que ya se termina. Ya se terminó la ¿Se acabó? temporada, sí, bueno. Ya este día. Se acabó este día. Terminó este viaje, terminó esta aventura. Y pues bueno, yo quisiera arrancar diciendo ¿quién es Karl Marx? Bueno, Karl Marx fue un sociopolítico, también creo que filósofo, y también tuvo sus que veres en, ¿cómo se llama? Abogacía, en ser un abogado. Obviamente no era el mejor abogado del mundo y se terminó metiendo más en la filosofía y en la política, lo cual le vino contraproducente, ya que muchas de sus ideas eran muy buenas, especialmente para el proletariado, palabra clave. Y fue exiliado a Francia durante la 1600, si mal no recuerdo. Durante los No, 1800. 1800, perdón, estoy con otro tema. Durante los 1800. Esto en Francia, aquí es cuando generaba varios de sus libros, entre ellos, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama? El manifiesto comunista. El manifiesto comunista de Karl Marx, del cual vamos a estar hablando actualmente. Dato curioso, de hecho Karl Marx era un burgués. Él era rico, pero al decidir no estudiar derecho y al querer ¿Vendió todas sus propiedades? creo que, a ver, No. si las Fue perseguido por el gobierno. Ok, al querer dedicarse a estos temas de lucha social, fue que quedó pobre, quedó en la ruina, y por lo mismo empezó a tener estas ideas radicales sobre el proletariado y todo eso tras la convivencia con las personas pobres. ¿Sí? Y otro dato curioso, Karl Marx era alemán y en sus textos decía de que el comunismo se podía hacer en cualquier parte menos en Rusia. Vaya, cuando se hizo la Unión Soviética en Rusia. Algo, también ya que estamos hablando de datos interesantes, algo de lo que quisiera mencionar es que muchos del comunismo que actualmente hemos llegado a ver como un proceso democrático, un proceso político, realmente no es el marxismo que se propone inicialmente. El comunismo se llega a través de una una toma de gobierno por parte del militar. Del militar, Ajá. una toma de la fuerza. No ha funcionado como modelo político porque es tomado por líderes radicales, o sea, y pues sí, por militares. Cuando eso debe de ser una lucha tomada por el proletariado, las personas que lo han vivido constantemente. El pueblo. Por lo cual termina volviéndose una dictadura. Cualquier toma política que sea a través de la fuerza y por un militar será independientemente una dictadura. Ok, siguiendo con las corrientes del pensamiento marxista, ¿alguien de aquí tiene algo que decir, algo que quieran comentar? ¿Una aportación? Pues en sí era un movimiento tal cual social y así que se enfocaba más que nada sobre las clases sociales. Sobre todo la burguesía, que eran básicamente los dueños de distintas compañías, por ejemplo, petroleras, que eran muy vamos, ¿cómo es la palabra? Muy presente en esa época también sobre el proletariado, que pues era más que nada la burguesía que oprimía al proletariado, más que nada porque estos no contaban con, por así decirlo, las herramientas, ya sea intelectuales o en cuanto a, vamos a decir, contactos, refiriéndonos a que la burguesía tenía mucha ventaja en esos aspectos. Además de que el marxismo se basa en teorías y conceptos clave. El primero es el materialismo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Según el cual las condiciones materiales, las relaciones económicas y el sistema productivo determinan la historia. Otros son la lucha de clases sociales y la concepción del Estado como los instrumentos del servicio de la clase dominante, y según el marxismo, la evolución de los estados precapitalistas a los capitalistas estuvo marcada por el auge de la burguesía, que desde la revolución industrial explora al proletariado. Por tanto, los cambios históricos resultan de la lucha por controlar los medios de producción. Las sociedades postcapitalistas
sería una etapa futura sin Estado, pues se trataría de una sociedad comunista sin clases sociales. Karl Marx no estaba solo en este camino, tenía a su ¿Fiel amigo? a su A su fiel fiel amigo. amigo que posiblemente era su amante. Sí, tenemos la teoría. Tenemos la idea. Hegel escribía, bueno, Karl escribía los libros y Hegel los, ¿cómo se dice? Financiado. Ajá. Los financiaba. Los patrocinaba. Sí, le daba mucho financiamiento. Recordemos que Karl vivía en la pobreza extrema. De hecho, llegó a tener varios hijos y algunos de ellos terminaron falleciendo por enfermedades que eran totalmente tratables. De hecho, por eso es que en su libro trata de explicarnos que una sociedad debería de ser para cada quien sus necesidades y cada quien lo que llegara a ocupar, lo que llegara a proveer. Una equidad. Una equidad, lo más cercano a una comunidad que no ocupara dinero como tal, que es cada quien tuviera lo que necesitara, lo justo y lo correcto que él se mereciera. Por eso para él se le hacía una barbarie que la medicina no pudiera estar a disposición de aquellos que más lo necesitaban, Sino de quién la pudiera pagar. sino de quien no pudiera pagar, lo cual hasta el día de hoy se sigue llegando a ver ese comportamiento en todo el mundo. Lo más llamativo que se podría decir sería Estados Unidos, que aunque me caga ponerlo como ejemplo, lo vamos a poner como un mal ejemplo, porque su sistema de salud pública realmente no es salud pública, es un sistema de salud privada. Ellos, bueno, cualquier enfermedad que tú tengas se te va a cobrar después de la enfermedad, lo cual sí es algo que realmente tú ocupes, como por ejemplo la insulina, te puede llegar a salir carísima, a pesar de que la insulina en un principio era un medicamento bastante asequible. Pues era la principal función de la insulina. Eso también se debe a la mafia de las farmacéuticas y las que tienen el monopolio, pero estamos hablando de marxismo. Pues, también complementando, es por eso más que nada, sobre todo los estadounidenses vienen aquí a tratarse, generalmente a México, El turismo ya médico, sea, Ajá. ¿no? Turismo ajá, médico. porque básicamente los tratamientos y todo eso, pongámosle una cirugía, te realizan la cirugía y la recuperación es mucho más barata pagarla aquí, ya que contratas a una enfermera o ya que sea los medicamentos necesarios para tu recuperación, y todo eso es mucho más barato aquí. Y Escucho. 1, 2, 3, sobre. Como dato curioso, Karl Marx, después de abandonar la universidad o su carrera académica, él, pues para ganar dinero se lanzó como periodista, donde pues criticaba o escribía sobre asuntos locales, como una ley que prohibía recoger leña en los antiguos bosques comunales, y criticaba al Estado prusiano. Y bueno, ahí es donde empieza a escribir sus libros, que pues se hacen famosos hasta después de su muerte. Entonces él no estaba vivo cuando está como el auge en su pensamiento. Y ya. Gracias a muchos de esos libros es que actualmente tenemos cosas tan básicas como ¿cómo se llaman estas comunidades de trabajadores? Se me olvidó. Los sindicatos. Los sindicatos laborales, los cuales hacen o te defienden a ti como trabajador y tus derechos, para que ningún empleador trate de abusar de ti de forma laboral o incluso física, porque se llega a dar mucho. También tenemos, gracias a Karl Marx, una reducción de horas laborales, que en aquel entonces se te llegaba a trabajar más de 12 horas al día. Ahorita 12 horas creo que sería como el tope que se puede llegar a trabajar aquí en México. Y lo estándar sería de 8 horas. Gracias a Karl Marx es como también vimos avances en la medicina en la medicina pública, en como pues instituciones que ayuden más a la comunidad, ya que Karl Marx pues en aquel entonces que escribió sus libros era la revolución industrial. Entonces muchos de los empleadores miraban a las personas no como personas, sino como apéndices de carnes de la máquina. Y ¿Ya? bueno, como conclusión, Karl Marx fue una persona muy importante, demasiado importante en la historia. Es una persona muy importante para las personas pobres, y malamente estas personas son las que menos tienen acceso a su información, son las personas que menos conocen sus derechos, y por lo tanto, y por lo tanto se terminan a prestar más a situaciones de abuso, por lo mismo que no conocen sus derechos,
no saben las posibilidades que tienen. Y ya, ¿algo más que quieran agregar? ¿Ya? Es todo por nuestra parte. Muchas gracias por vernos en el último episodio de nuestro podcast. Denle like, comenten, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. No, ya no. Se queda cancelada el podcast. Ya murió. Ya, no, Para no, más no. podcasts tendrán que conocernos en persona. Datos filosóficos, escríbanos. Ay, sí, a chilaquilesverdes.com. Ay, bueno, ya, gracias por todo y... Ya. Vale, perfecto. Ya. ¿Me puedo salir? Durante los 1000. Corte. Ay, Sí estás grabando, ¿verdad? Ok, durante los 1800. Tranquilo, era corte.